Y en esta mañana voy a presentarles. Él es docente, también ha trabajado en los medios de comunicación, tiene un gran recorrido, también es escritor, dejando huella en nuestro departamento del Caquetá. Voy a darle los buenos días a César Augusto Otavo Vázquez. Él es licenciado en lengua castellana y literatura y magíster en ciencias de la educación. Buenos días, César, ¿cómo estás? Tenita, muy buenos días, muchas gracias por este espacio, a todos ustedes muy buenos días y de verdad muy contento de estar aquí compartiendo contigo. Para nosotros de verdad es un gusto tenerte en esta mañana y rápidamente voy a leerles un pequeño perfil, un poquito de lo que es este hombre, que es César Augusto Otavo Vázquez. Como ya lo decía, él es licenciado en lengua castellana y literatura, magíster en ciencias de la educación. Es padre de familia, ha dedicado pues parte de su vida a la enseñanza, a la formación, el trabajo con las comunidades, desempeñándose como maestro en las aulas de clase, directivo y docente también de educación superior. Su pasión es la educación, se complementa con, se ha complementado también con ese servicio social, siempre también nos habla un poquito que le ha gustado el tema de los medios de comunicación, le ha gustado también el tema de la fotografía, el ciclismo, deporte que disfruta profundamente y que lo inspira, él inspira una disciplina y mucha superación. Ha participado activamente en procesos de investigación y desarrollo educativo en contextos rurales, impulsando proyectos que fortalecen el aprendizaje y la resiliencia comunitaria. Ya como escritor, contarles que César ha publicado varias obras que recogen saberes, memorias y realidades de nuestra tierra caqueteña, entre ellas Caminos de Conocimiento y el impacto del programa Ondas en el Caquetá para la Universidad de la Amazonía, así como la Unión Penella, una gran historia que estaremos hablando en esta mañana, que cuentan lamentablemente el desalojo y la resiliencia que muchas familias caqueteñas han tenido que vivir. También una gran historia como es la de Katie, Lo que no se dice también duele, donde exploró la memoria colectiva, la identidad y la salud emocional. Importante este tema que hoy en día estamos pues algunas personas muy afectadas con el tema de salud mental y que sabemos que pues las autoridades están trabajando fuertemente, gobernación y alcaldía en estos temas. También cree firmemente que la educación y la palabra tienen el poder de transformar vidas, sanar heridas y abrir caminos hacia un futuro más consciente, humano y, por supuesto, de esperanza. Él es César Augusto Otavo Vázquez, a quien, como ya les decía, lo tenemos en esta mañana. Pero cuéntanos un poquito más, ¿qué se nos quedó ahí por contarle a los televidentes, a las personas que están conectadas a través de esas redes sociales, un poquito más sobre tu vida, esa gran trayectoria y también dejando, como ya lo decía, esa semillita en esas nuevas generaciones? Desde felicitarte, César. Gracias, muy amable. No, mira, contarles un poco entonces también, digamos que yo también estudié para ser sacerdote, ¿no? Inicié mi vida de camino religioso en el año 2004, hice mi filosofía, tengo un título de filosofía eclesiástico y también estudié teología. Luego ya por cuestiones personales yo decido no seguir en la vida consagrada y ya empiezo a estudiar la licenciatura en lengua castellana y literatura. Es una experiencia bastante significativa. Pienso que, bueno, no quise ser sacerdote o no quise continuar en este proceso, pero pienso que eso sirvió mucho hoy por hoy para ser una persona mucho más aterrizada, mucho más madura. Y bueno, mi destino era otro, ¿no? Escribir, enseñar, ser docente y bendito Dios, es algo muy gratificante para mí. ¿Cuántos años en la docencia, César? Bueno, yo creo que estoy en la docencia, pues así en las cuentas desde el 2014, yo creo que casi 11 años ya siendo docente. Estuve de docente de primaria, estuve de docente preescolar hace muchísimos años atrás y pues ahora estoy como docente de educación superior. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Recuerdas también esos años de infancia tuya cuando tú estabas en las aulas de clase como estudiante y ya hoy como profesor, como docente? ¿Cómo es ese proceso? Oiga, sí, eso es muy chistoso. Muy chistoso. Sí, porque pues usted sabe que en los tiempos de antes pues nosotros éramos
lo que hoy son caspas, yo creo que todavía lo son, todavía hay mucho Sí, no muchacho. hacíamos, éramos rebeldes. Sí, exacto. Yo no era de pronto ese que se escapaba ni de que se saltaba las tapias, ¿no? Pero sí, a veces me ausentaba de las clases, pues porque no me gustaban, ¿no? Entonces digamos que uno va con esa percepción. ¿Cuál era esa materia que a usted no le gustaba? A mí no me gustaba matemáticas. A mí no me gustaba contabilidad, Ay. contaduría. El profesor Norberto era en ese entonces el profesor y muy rígido, ¿no? Entonces era muy, muy importante esa clase, pues porque el área era comercial, ¿no? Y entonces le tocaba a uno estar en esas clases y era todo un reto estar en esas clases. Digamos que esa es la clase que no me gustaba y en la que a veces yo me escapaba. Entonces, como era muy amigo de mi mamá, entonces él cogía. Aprovechaba usted ahí. Sí, pero no crea, mire que alguna vez, una anécdota, ¿no? Me gané un par de fuetazos por haberme ausentado de esa clase. Pero entonces todo esto uno hoy por hoy hace un contraste y dice, bueno, hay cosas, la educación hoy tiene que cambiar en muchos aspectos, ¿no? Está bien que la educación tenga como ese estilo tradicional que tiene, ¿no? El pizarrón y todo lo que usted ve, pero en realidad yo considero que la educación tiene que ir más allá de lo que el estudiante nos da. Hoy por hoy tenemos muchos estudiantes imperativos, ¿sí? Entonces nosotros como docentes tenemos que estar a la vanguardia de ellos, ¿no? Hay muchos que nos piden y nos piden más, entonces tenemos que aprovechar hoy por hoy las tecnologías de información y comunicación para poder hacer un trabajo mucho más significativo con ellos, un trabajo de investigación, aprovechar por ejemplo el internet, las mismas inteligencias artificiales para poder hacer trabajos. Yo a veces les digo, bueno, vamos a hacer un ensayo, utilicen la inteligencia artificial para hacer el ensayo, ¿cierto? ChatGPT, el que ustedes consideren, y finalmente después preséntenme un resumen de lo que te dice ese ChatGPT y no solamente eso, ¿no? Con sus palabras dígame qué es lo que le dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante mezclarlos, porque si no, pues entonces nos quedamos en lo mismo de antes, ¿no? En todo lo de antes. Afortunadamente nosotros No hay que hacer plagio. No, claro, por supuesto que no. ¿Han habido estudiantes que han llegado de pronto a engañar al maestro? Claro, por supuesto, hay muchos estudiantes que piensan, y mire que hoy por hoy una de las estrategias que muchos profesores optan es, bueno, entonces vamos a dejar un ensayo, pero lo tienen que traer a mano, manuscrito. Entonces, claro, él puede que ChatGPT se lo haga, pero entonces tiene la tarea de ponerse a transcribir todo eso. Entonces es una manera de hacerle entender al estudiante que tiene que dar razones de lo que está dando, ¿no? Entonces sí, hay muchas estrategias hoy por hoy, pero la educación tiene que ir poco a poco cambiando. A mí me parece un muy buen trabajo el que está haciendo la alcaldía de Florencia con ese día, los jueves, creo que es que está implementando el día virtual. Eso también es muy significativo y creo que el doctor Fénix de los Ríos y bueno, y el alcalde han hecho una muy buena gestión en eso, porque tú sabes, ¿no? El 2020, 2021, la pandemia, mejor dicho, nos dejó, no estábamos preparados para ello y entonces nos tocó prepararnos. A muchos les tocó y les costó, ¿sí? ¿Qué recuerdas de ese 2020? Ese 2020 fue difícil. Mire que yo estaba en un caserío que se llama La Chipa, eso queda Puerto Rico 3-4 horas hacia adentro como docente, y tú sabes que las instituciones educativas rurales carecen o la comunidad rural carece de conectividad, ¿no? Entonces fue muy difícil poder conectarnos con muchos de esos estudiantes diferentes a los de la cabecera municipal. Una de las estrategias que utilizamos fue hacer llamadas telefónicas, pero muchos tampoco tenían eso. Entonces optamos por guías y todo, pero fue muy significativo porque fue un reto tanto para nosotros como para los estudiantes. Pues todos no podemos desconocer que después de pandemia muchos estudiantes el aprendizaje no fue el mismo, ¿no? Pero se hizo la tarea, se hizo el reto y por eso yo digo el trabajo que están haciendo hoy por hoy en las instituciones educativas de que los jueves sea virtual debe fortalecer eso. ¿Qué le dices tú como docente, César, a esas personas que nos están viendo, esas nuevas generaciones que los ven a ustedes como docentes, un ejemplo a seguir y que dicen, yo quiero ser también maestro? Mire que es algo muy significativo también porque, bueno, voy a decir algo que a mí me pasa, ¿no? Ocurre que uno tenía en ese entonces dos estilos de profes, ¿no? Esos profesores que usted le encantaba esa clase, ¿sí? Entonces usted iba a esa clase y se sentía bien. 20 años después de haber salido, 23 años después de haber salido del colegio, yo tengo esos profesores que si yo me lo encuentro por esta acera me quedo por ahí.
pero tengo también de esos profes, y tengo que ser honesto, que si yo los veo por esa acera, yo me cruzo para el otro lado, porque no fueron significativamente para mí en su momento. Yo quiero ser hoy de esos profes, de los que los muchachos me vean en la acera y les dé placer saludarme, ¿sí? Y eso es lo que yo le diría a muchos profesores hoy por hoy. Hombre, que el estudiante le dé gusto estar en su clase, que el estudiante se sienta motivado de estar en la clase, ¿sí? Entonces, yo muchas veces, por ejemplo, cuando viajo a algunos municipios, me encuentro estudiantes, por ejemplo, San Vicente del Caguán, estuve hace como 15 días, profe, ¿cómo está? Qué gusto volver a verlo. Claro, y eso es significativo pues para usted, y uno dice, algo estoy haciendo bien, ¿sí? Porque cuando el estudiante, y uno lo ve, que se cruza al otro lado, uno dice, algo pasa, ¿cierto? Entonces, suena duro, pero es la realidad. Es bueno que usted lo recuerden por las cosas buenas que usted hace y porque usted deja esa huella y dice el estudiante, hombre, con usted aprendí al menos esto, pero aprendí y me da gusto volver a verlo. Bueno, también has trabajado no solamente como docente, cuéntanos un poquito de esa trayectoria. Me recuerdo que has trabajado en El Líder, trabajaste sí, en algunos medios de comunicación. Sí, bueno, yo recuerdo que en el periódico El Líder inicié como haciendo suscripciones en el periódico El Líder. Yo recuerdo mucho que estaba buscando trabajo y un día llegué al Líder, al periódico El Líder, y la gerente de ese entonces me dice, no, pues no tenemos nada, nos hace falta alguien que trabaje en suscripciones. Entonces me dio 3 formatos para hacer suscripciones y me dice, si las haces en 2 días te puedo considerar que te vamos a dar el trabajo. A prueba. Sí. Oiga, me fui yo a buscar a los amigos, que es lo primero que uno normalmente hace, ¿cierto? Y amigos, definitivamente amigos. Entonces me fui yo y busqué 3 amigos y definitivamente me compraron la suscripción, porque la suscripción había de 3 meses, 6 meses y 1 año, ¿no? Pues ella me había dado las de 1 año. Claro, tenía que amarrar. El reto. Exacto. Y creo que en ese entonces las suscripciones estaban como entre las del año, creo que como en 160,000 pesos. Pero fue todo un reto, claro, yo llego allá con los 3 formatos ya lleno el mismo día. Esta señora me dice, no, este es. Y bueno, y hacen todo el proceso de contratación. Yo duro ahí en ese proceso de suscripción 2 meses, se va la de distribución y entonces me nombran gerente de suscripciones y distribución del periódico El Líder. Yo, bueno, bendito Dios, es una oportunidad. Luego de ahí pues aparece el Extra, ¿no? Yo creo que recuerdan el Extra. Me acuerdo mucho que quien me ayudó a estar en el Extra fue Joaisa, no sé si la conocen. Joaisa Perea. Ella una gran periodista. Dice, sí, a quien admiro y quiero mucho, ella sabe que es así. Y ella me dice, César, mire, está esto, no encuentran a nadie más, usted mira si se le mide a ser gerente del periódico Extra. Yo pues nunca había hecho eso. Una cosa era gerenciar suscripciones porque yo tenía otra jefe, y otra cosa ya era estar de frente. Claro, por supuesto. Un medio de comunicación. Exacto. Como era Extra. No era mi estilo. O sea, tengo que reconocer que no era mi estilo. Recuerda que yo vengo pues de ser seminarista, ¿sí? de un proceso de culturación, todo lo moral, ¿no? Uh-huh. Y tú sabes que el Extra era completamente diferente, pero era una oportunidad para mi hoja de vida y para mí. Entonces yo digo, sí, voy a hacerle. Ahí duré 3, casi 4 años, estuve ahí en el periódico Extra 4 años, recuerdo muchos periodistas que pasaron por ahí, el que hoy es profesor, Oscar Neira, muy buen periodista, muy buen docente, y otros cuantos que estuvieron por ahí, Fernando Molina, estuvo Mauricio Cardoso, Andrés Cardoso, esta niña Lozano, no recuerdo la apellido, Carolina Lozano, que ella estuvo ahí con nosotros, Carolina de la Peña también estuvo en el periódico El Extra. Compartí mesa en el periódico El Líder con Wendy Barrios también. Uh-huh. Ella me motivó a algo que yo no hacía, y era que necesitaban a alguien que escribiera los editoriales. Ahí fue donde yo empecé a escribir. De ahí nace lo que ya nos va a contar. Por supuesto. Entonces Wendy me dice, no, pues usted tiene estilo, y empiezo a escribir editoriales. Ella lo revisa porque era la editora del periódico El Líder y pasaban, o sea, fue una experiencia muy bonita, y esa tarea la sigo haciendo entonces cuando llego al Extra. Y fue una muy buena experiencia, la verdad. Después paso a trabajar en la emisora Armonía del Caquetá en Caracol Radio, que era filial de Caracol Radio, y ya finalmente en eso me gradúo y lo mío. Entonces paso ya a trabajar como docente, ¿no?
trabajo como docente, aprovecho la pandemia para estudiar en la maestría y finalmente termino la maestría y empiezo ya con todo lo que tiene que ver con temas de educación superior. Con este invitado muy especial y es César Augusto Octavo Vázquez, recordarles, licenciado en lengua castellana y literatura, magíster en ciencias de la educación. Bueno, en esta mañana él nos estaba contando un poquito cómo inició, cómo reconoció, cómo se lanzó a escribir y que hoy en día ya lo vemos reflejado a través de unos libros, unos escritos, los cuales estaremos dándoles a conocer, pero primero que todo, recuerda esos primeros pasos que diste en el tema de escribir. ¿Fue fácil? ¿Tenías mucho miedo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, mira, ya te contaba, ¿no? La primera vez fue escribiendo editoriales para el periódico El Líder, y creo que lo escribí como 10 veces. Esa editorial, no porque me lo devolviera, sino porque tú escribes, lees y luego quieres incorporar más luego lees, no, esto no va, exacto, tú quieres como mejorarlo, ¿no? Y finalmente cuando yo lo pasé bien y aún así publicado, que es un orgullo, que es, bueno, me va a leer, bueno, no recuerdo el tiraje de esa época porque no había bien redes sociales en ese entonces, pero te va a leer mucha gente, ¿no? Muchas personas, y es una satisfacción que uno dice, no hay explicación alguna para poder uno entender lo que uno publica o lo que uno escribe, ¿sí? ¿Cómo decirles? Es una felicidad grande, y aún así después de haberlo leído uno le encuentra errores, ¿sí? Que solo lo sabes tú. Además que como conoces, la escritura es subjetiva, ¿no? Es decir, usted como sujeto le da el significado y no es el mismo significado que el autor le quiere dar. Por eso, pues la literatura es crítica también, ¿no? Porque lo que permite es que el lector, pues critique o tenga un punto de vista completamente diferente, ¿no? Aún con los libros que he publicado, yo digo, debía haberle puesto tal cosa, ¿sí? Me faltó esto. ¿Por qué? Porque aunque usted escriba y aunque usted lea y relea, siempre va a haber algo diferente que quiera usted pautar o que quiera usted colocar. Bueno, y en mis manos tengo, aquí está, dice La Unión Penella, una historia de desalojo y resiliencia, César Augusto Octavo. Háblenos un poquito, que vemos plasmado, ver la realidad en este libro. Este libro es muy significativo y de verdad que me ha permitido pues pensar un poco en la realidad de nuestro departamento del Caquetá. Hoy por hoy las cosas han mejorado bastante, ¿no? Pero recordemos que por allá en el año 2000, 2001, 2002, sobre todo cuando hubo ya el recibimiento del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues fue un gobierno bastante duro en el sentido en que buscaba pues erradicar, digamos, todo lo que era las fuerzas pues que no tenían nada que ver con las fuerzas, el ejército, ¿no? Ocurre que en el 2004 pues la comunidad de la Unión Penella es desalojada. Hay muchas teorías, ¿no? Hay quienes dicen que... Muchas historias. Exacto, hay muchas historias. Hay quienes dicen que el desalojo ocurrió porque hubo un enfrentamiento entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares. Hay quienes dicen que no fue así, que lo que hicieron fue que les dieron un término de tiempo, una hora cero para salir, y definitivamente muchas personas aprovecharon esa hora cero para salir. Y hay quienes dicen que nunca hubo enfrentamiento, pero otros naturalizan lo que en realidad vivían, ¿no? Porque enfrentamientos habían casi que siempre todos los días, ¿sí? En ese entonces yo estaba como seminarista, le contaba, y en el año 2007, yo estaba en San Antonio de Tuchá haciendo mi rural, ¿sí? Mi experiencia pastoral. Y uno entraba allá y era la cédula, ¿sí? Y al otro lado estaban, sí, porque pues los seminaristas y los sacerdotes íbamos a diferentes veredas río arriba y era normal, ¿no? Entonces digamos que en la Unión Penella pasaba así, se naturalizaba la violencia que estaba, porque las personas ya estaban acostumbradas a vivir de esa forma, ¿sí? Y claro, usted siendo foráneo, pues para usted no era nada natural y nada normal
tener esa posibilidad de entrar a un municipio, a un caserío donde se veía estas dos situaciones, ¿no? Entonces la comunidad de la Unión Penella, yo pienso que había naturalizado esa situación, y entonces cuando les toca hacer el tema del desalojo, pues se van, ¿no? ¿Cómo nace este libro? En el año 2023 yo recuerdo esa situación que vivieron en esa comunidad, y empiezo a buscar diferentes personas que me cuenten. La investigación, esos testimonios. Claro, que me cuenten. Y algo que me gusta mucho, César, y dice aquí en el libro, para que ustedes se animen a comprar, a conocer un poquito también más de esas historias, esos difíciles momentos que han pasado muchas familias aquí en el departamento del Caquetá. Y dice, este libro nace del compromiso profundo con la memoria, la dignidad y la resistencia de una comunidad que vivió uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Colombia, a través de relatos conmovedores, reflexiones psicológicas y fisiológicas. La Unión Penella, una historia de desalojo y resiliencia, invita a mirar el desplazamiento forzado, no solo desde la pérdida, sino desde la fuerza colectiva que permitió el retorno, la reconstrucción y la esperanza. Ahí está este libro, La Unión Penella, una historia de desalojo y resiliencia. Recuerden, y aquí estamos precisamente hablando con su escritor, que es César. Cuéntanos entonces lo importante de ese proceso de recoger esos testimonios. Me imagino que muchas personas en su momento abrieron su corazón, otras de pronto por el temor no decían nada. Sí, exacto. Bueno, entonces le decía, yo fui a hacer el contacto, ¿no?, con estas primeras personas. Esto en realidad es muy doloroso porque, pues para mí como escritor, porque no es fácil pedirle a alguien, venga, cuénteme, haga memoria, ¿sí? Eran casi 19 años atrás. Yo tenía que buscar a la gente longeva, ¿no?, a la gente que ya tenía, pues súmele 19 años a esas personas que vivieron esa situación, y yo tenía que buscarlos pues para que me contaran cuáles eran sus historias. Ellos empiezan a contar, son historias completamente desgarradoras. Uno dice cómo sufre este tipo de personas ese tema del desalojo, ¿cierto? Y muchos de ellos, porque en realidad fueron 14 entrevistas, y de esas 14 entrevistas muchos, como le digo, ya lo habían naturalizado, pero otros lloraban contando su historia, ¿no? Y eso es muy doloroso para uno, porque no es fácil ir a escuchar a alguien que quizás ya ha sanado esa cicatriz y que quiere o que va a hacer memoria de lo que sufrió y de lo que vivió. Además que hay que tener en cuenta que la literatura también es muy especial, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es como a ti te hablan, y otra cosa es como tú escribes, ¿no? Tú transformas esas palabras de la comunidad o de quien te habla para poder decir y que suene bonito y que suene atractivo para quién, para el lector, ¿no? Entonces, si esas historias fueron así, de esas dijimos, no, voy a optar por 6, porque todas se parecían, ¿no? Entonces contaban las historias, y lo que yo hice fue que fusioné algunas historias y dejé definitivamente 6 relatos que son completamente diferentes de lo que ocurrió según los personajes que yo entrevisté. Pues hubiera querido entrevistar a toda la comunidad, ¿no? Sí. Pero eso es un trabajo mucho más largo y no todos quieren contar, también es eso, ¿no? El temor. Sobre todo por eso, hay una que es la última historia que yo cuento ahí, y es un señor que él, por no haber desalojado con su familia, 2 días, 3 días después de ocurrir esta situación, es catalogado pues como guerrillero. Entonces él decía, yo no voy, eso fue de los más reácidos en darme su entrevista, ¿no? Porque él decía, esto para quién es, con cuál es el fin, cuál es el objetivo suyo de querer entrevistarme. Para mí fue muy doloroso porque fui catalogado muchos años, ahora estoy viviendo lejísimos, todavía aún sigo siendo señalado por la comunidad que volvió y yo no volví. Y que han pasado muchos años. Por supuesto, han pasado muchos años y todavía sigue esa situación. Entonces, casi todos, con su consentimiento informado, obviamente firmado por ellos, pidieron, por favor, cambiemos los nombres, pues porque no quiero tener, y eso que solamente son los nombres, no quiero tener absolutamente relación con eso. Recordaré mucho que usted vino, y si en algún día tengo la oportunidad de leerlo, sería maravilloso. Y luego, pues de estas crónicas vienen 4 capítulos más. Uno es desde la visión psicológica, cómo ellos de alguna manera
después de sufrir, como que quieren hacer su proceso de sanación para retomar, luego desde la filosofía y finalmente desde lo comunitario, ¿no? Ya nosotros pues todos sabemos que ya se reconstruyó, la gente vive muy contenta. Creo que en este mes de octubre, por cuestiones del año jubilar, tengo entendido que en el mes de octubre, este mes, van a tener un conversatorio sobre lo que sucedió por allá en ese entonces en la Unión Penella y una Eucaristía especial, es lo que supe por parte del sacerdote que está en esa zona. Bueno, qué bonito conocer esas historias. Y también me agrada mucho el tema de salud mental. Salud mental, y hay una historia muy bonita también. Este libro es muy corto, pero yo sé que llega a los corazones, sobre todo también a nosotros los padres de familia, para saber también qué hacer en estos casos y qué piensa hoy en día la adolescencia, qué hacer y no esperar, lamentablemente en muchos casos, como lo estamos viendo, César, jóvenes que están tomando la decisión de quitarse la vida. Katie, lo que no se dice también duele. Aquí está. Sí, esta historia de Katie es impresionante, ¿no? Son historias de la vida real. Sí, es una historia de la vida real. Y aquí está, dice, una niña que tiene 14 años y una maleta pequeña, pero lleva dentro de sí un peso que no cabe en ningún equipaje. ¿Cómo es esta historia? Bueno, mire, en realidad este año tuve la oportunidad de hacerle un reemplazo a un directivo docente rural. Él se enfermó y estuvo como 5 meses incapacitado. Yo estuve en esa institución educativa rural y allí identifiqué este tipo de situación que padecían bastantes estudiantes, pero esta me llamó la atención específicamente porque, como tú sabes, en las instituciones educativas rurales las sedes son muy dispersas, ¿sí? Y al ser dispersas solamente tienen el modelo educativo flexible postprimaria y escuela nueva, que es un docente que atiende a todos los grados, ¿sí? Entonces la niña solamente de 0 a 5, de 1 a 5, la niña entonces en una vereda bastante lejana termina su grado 5 y luego tiene que desplazarse hacia la sede principal, que queda entre 2 y 3 horas de camino. Y la sede principal pues sí atienden de 6º a 9º, entonces ella con 13 años tiene que venir hacia acá, hacia el caserío, a estudiar su grado 6º, y aquí es donde ocurre la situación difícil, y es que también reconocemos que hay mucha gente, mucha población flotante que son capataces de ciertas fincas y que no tienen de pronto recurso económico para poder dar una muy buena vida a esos niños, ¿no? Esta niña se desplaza hacia el caserío y vive sola, vive en una casa paupérrima, en unas condiciones bastante deplorables, que no tendría que vivir una niña de esa edad. Ya cumple sus 14 años estando allí en el caserío, y vive pues en una habitación grande en madera, donde las tejas, donde se le entra el agua, donde hay un espejo que está, la descripción que hace el libro es espectacular, porque lo que dice es que es cierto, está en una situación bastante pobre, y esta situación que vive lejos de su familia pues le hace sentir ansiedad y depresión. Lo que pasa es que no sabe qué es eso, ¿sí? Ella desconoce que la ansiedad y la depresión la tienen ahí, que la están empezando a ahondar. Y entonces por eso el libro describe que tiene situaciones que ni ella misma reconoce, que es lo que hoy por hoy tienen muchos jóvenes, inclusive nosotros, ¿sí? Así es. Yo te decía hace unos días que hablábamos, para mí a veces yo no quiero ni siquiera levantarme de la cama, y no porque no tenga trabajo, sino porque no me hallo. Y si eso nos pasa a nosotros, yo que tengo 42 años, yo creo que a muchas personas... Imagínate los niños. Exacto, sí, un niño que ni siquiera, y con el recorrido que tengo, ¿no? Y que tenemos nosotros ya las personas adultas, exacto. Entonces los niños es mucho más difícil y mucho más comprender eso, ¿no? Yo por lo menos digo, algo me pasa, ¿sí? Pero ellos saben que les pasa algo, pero no saben. Siempre estar ahí atentos, escucharlos, porque también el problema es que muchas veces los papitos tomamos la opción de darles la tecnología ahí y pensamos que son felices. Y que eso los entretiene, ¿no? Exacto, sí. Y no sabemos en realidad qué es lo que está pasando. Por supuesto. Y esa confianza que debe ser con nuestros hijos también. César, qué importante estos temas en esta mañana. 2 libros que la invitación es para que ustedes apoyen también
a este caqueteño que está aquí en Florencia, Caquetá, que es docente, que está ahí en las aulas de clase y que también un gran escritor, recolectando historias de la vida real, como el de Katie, que nos está contando, y este libro, La Unión Penella, una historia de desalojo y resiliencia. 2 libros que están ahí listos para que ustedes hagan esa compra, pero más que eso, conozcan y ese mensaje tan bonito que tiene de paz, de esperanza. Me gusta mucho esto, de que sí se puede luchar a pesar de las adversidades y salir adelante, porque cada una de estas historias ha tenido de una u otra manera pues un final pues no tan óptimo, porque han tenido que salir de sus tierras, pero que con amor han logrado salir adelante. Algunos ya no están lamentablemente en el Caquetá, están en otros puntos, pero que cada uno tiene una historia. César, gracias de verdad de corazón por venir, por darnos a conocer primero que todo esa parte personal, ese gran trabajo que viene realizando como docente, también como escritor. Y recuérdanos dónde podemos, por supuesto, adquirir estos 2 libros y que vienen muchos más. Sí, por supuesto que sí, Dianita, muchas gracias de antemano pues por la invitación a Cable Sur, a usted por su espacio, muchas gracias a todos ustedes. En realidad es muy significativo para mí estar aquí. No es fácil escribir, no es fácil, yo te contaba que no es fácil escribir, no es fácil publicar, porque pues escribir sí uno escribe, ¿cierto? La comercialización. Pero la comercialización, publicar, nadie nos enseña esto es una tarea y una carrera que es también buena y bonita hacerla, ¿no? Entonces no es fácil esto, ¿no? Bueno, contarte que los libros los estamos vendiendo, agradecerle a la cooperativa Coasmedas, soy afiliado de Coasmedas, la cooperativa de los profesionales, y allí el doctor Oswaldo me ha dado la oportunidad de distribuir los libros. El costo de los libros no es para yo lucrarme con ellos, sino para poder pagar el tema de lo que tiene que ver con la editorial, de lo que tiene que ver con la misma publicación, de lo que tiene que ver con el costo del ICBN, ¿sí? Entonces todo eso que ustedes puedan aportar para poder tener el libro es para poder pagar esos gastos, ¿no? Entonces los pueden conseguir allí en la cooperativa Coasmedas, que está ubicada en la carrera 14 con calle 14 esquina. Y un contacto también para las personas que de pronto no puedan ir a Coasmedas o estén bien en otros municipios que deseen adquirir este libro. Por supuesto, entonces el contacto es 315-633-6872. 315-633-6872. Ahí me pueden escribir por WhatsApp y con todo gusto nosotros se los hacemos llegar.